San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. El buen samaritano. Pueden cada uno seguirme, amén, para llevar la secuencia de la palabra de Dios. Aquí hablamos con la santa y bendita palabra. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos una linda enseñanza, hermano. Aquí hay una linda enseñanza que Jesús le da a los escribas, a los levitas y a todos los fariseos y a toda esa gente que guardaban la ley, pero que no amaban a Dios ni amaban a su prójimo. Amén. Vamos a estar estudiando primeramente qué es un intérprete de la ley. A veces nosotros leemos pero no entendemos. En la antigüedad, ¿qué era un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley es un sinónimo de un escriba. Es lo mismo que un escriba, o sea, una persona que se dedica al estudio de la escritura de la ley y de todos los libros de Moisés y de los profetas. Amén. Eran personas que se dedicaban toda la vida a estudiar la ley de Moisés. Aunque no la obedecieran, pero la estudiaban. Y ellos se justificaban según la ley de Moisés y se justificaban porque guardaban el sábado. Y ya eso para ellos estaban completos, iban a ser salvos. Amén. Pero sucede algo. Este intérprete de la ley ya había seguido a Jesús muchas veces. Ya había escuchado a Jesús. Él había escuchado a Jesús en Mateo 21, 34. Él estaba allí. Busquen su Biblia. El gran mandamiento. Aquí dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley. Aquí siempre están los intérpretes de la ley sobresaliendo, tratando de opacar a Jesús, tratando, hermano, de justificarse que ellos son salvos por la ley y por guardar el sábado. Amén. Aquí están siempre tratando de justificarse. Y uno de ellos, intérprete de la ley, vea usted, interpretan la ley, pero no obedecen el nuevo mandamiento de Dios. Preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Qué sucede, amigo oyente? Habían ciertos intérpretes de la ley y ciertos fariseos que Dios le había abierto el entendimiento y ya se estaban dando cuenta que había un cielo, había una salvación. Amén. Ya sabían que había un infierno también en el centro de la tierra, no en el valle de Gijón como dicen ciertas personas. Ya sabían que había un infierno y él ya temía por su alma. Y él quería saber, este intérprete de la ley guardaba toda la ley de Moisés, toda la ley de los profetas tal vez, ¿verdad? Pero él ahora tiene una interrogante. Él dice, él está conmovido, él quiere ir al cielo, porque él ya sabía que guardando la ley el sábado no podía ir al cielo. Amén. Él ya sabía que el que guarda la ley se desliga de Jesús, se desliga de la salvación de Dios. Él ya sabía eso, porque eso lo dice en el libro de Gálatas. Amén. El libro de Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. Él se justificaba por la ley, porque era un entendido, era un lector. Él sabía que él había guardado toda la ley. Por ahora escuchaba hablar de Jesús y él escuchaba y decía que el que guardaba la ley o el que se justificaba por la ley se había desprendido, había caído de la salvación. Y él estaba conmovido, amigo oyente, pero él quería ir al cielo. Él quería ser salvo igual que usted, que yo. Y él no quería esperar la muerte. Él no quería esperar hasta la muerte a ver si era cierto que el infierno existía o no existía. Él no quería esperar hasta la muerte a ver si usted era perpetuo o no era perpetuo. Amén. Amigo que me escucha, no esperes hasta la muerte para darte cuenta si el infierno existe o no existe. No esperes hasta la muerte a ver si la ley o el sábado te va a justificar y te va a salvar. Amén. No esperes hasta la muerte para seguir con Jesús y para seguir con la ley, porque no se puede mezclar el vino con el aceite. Si Jesús dijo en Gálatas 5:4 que el que se justifica por la ley ha caído de la gracia. Amén. Entonces tú no puedes estar en la gracia que es Jesucristo y en la ley, porque ¿vas a obedecer la ley o vas a obedecer a Jesucristo? Y Jesucristo dijo, venid y descansar en mí. Amén. Tu reposo es Jesucristo, no es ningún día de la semana. Y este hombre muy conmovido, intérprete de la ley, estaba preocupado porque él ya tenía entendimiento un poquito y él sabía que el cielo existía y el infierno existía. Y le dijo, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ve usted, para probar, siempre andan probando a Jesús, siempre andan probando a los hijos de Jesús, siempre andan probando a los que guardan el camino santo y bendito de Dios. Y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Él le dijo, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sucede algo. ¿Por qué este intérprete de la ley respondió de esa manera si en la ley de Moisés no existe este versículo? En el Antiguo Testamento no existe. Solamente existe en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy entrarán sobre tu corazón. Pero en el Antiguo Testamento no dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Sin embargo, este intérprete de la ley ya había respondido un versículo, una frase de Jesús, que son las bases para ir al cielo. Amén. Porque si usted lee el 27 y el 28, dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esto está en Deuteronomio 6:5. Por en Deuteronomio 6:5 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No lo dice. Eso lo dice Jesús en el Antiguo Testamento. Y ahora yo estoy admirado porque este escriba, este fariseo, ahora él sabe que la base de la salvación es el amor. No es la ley, no es un sábado. Ahora él acaba de descubrir que para ir al cielo usted y yo tenemos que amarnos los unos a los otros, porque acaba de descubrir que la ley y el sábado no salvaba a nadie, ni sigue salvando a nadie. Amén. Él se dio cuenta y vea usted, era un intérprete, no era cualquiera persona. Eran personas que se dedicaban toda la vida a estudiar la palabra de Dios, a estudiar el Pentateuco, el libro de Moisés y el libro de los profetas. Pero él ya había descubierto que a través de Moisés y de los profetas no había paso, no había puerta para ir al cielo. Claro que no, ya Dios había abierto el entendimiento en este gran entendido de la ley. Él sabía que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Jesús, dice la palabra. Y nadie puede ir al cielo si sigue justificándose por la ley, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y él ya había descubierto esta promesa. Él ya sabía que él no podía mezclar la ley ni el sábado con Jesucristo. Él no podía hacer ese batido porque iba al rumbo para el infierno y él no quería experimentar después de la muerte, porque después de la muerte, hermano, ya no hay perdón. Después de la muerte ya no hay marcha atrás. Si tú te justificaste por la ley o por el sábado y moriste, te fuiste para el infierno, porque eso lo dice Gálatas 5:4. Amén. Y te vas a dar cuenta que tú eras perpetuo, que tú no eras como una papaya madura que caía y ahí terminaba todo. No. Y te vas a dar cuenta después de la muerte, amigo oyente, que el infierno no está en Israel, en el valle de Gijón. Te vas a dar cuenta y va a ser tarde. Yo te exhorto, amigo que me escucha, no esperes la muerte para verificar y darte cuenta. Lee la Biblia, lee la palabra, lee el mandato de Jesús. Amén. Jesús, la base de la salvación es el amor. Aquí está clarito. Y él le dijo, bien ha respondido. Amén. ¿Por qué le dijo que habían respondido? Porque esta frase no eran del Antiguo Testamento, eran del Nuevo Testamento, eran frases de Jesús. Y él ya estaba aprendiendo, ya estaba estudiando lo que era el amor de Jesús. Por eso le respondió de esta forma. Y este versículo usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento ni en la ley de Moisés, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él viene muy sabiondo, muy entendido según el pensamiento humano, y le dice, y él, el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Todo el que guarda la ley se justifica a sí mismo. Aunque vayan para el infierno, se justifica, guardando el sábado y guardando la ley. Y dijo, ¿quién es mi prójimo? Él, para probar a Jesús, le dice, el fariseo ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, como es sabio, el Hijo de Dios, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Viene Jesús, le enseña esta parábola y le sigue diciendo en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Vamos a ver qué es un sacerdote. A veces nosotros leemos pero no entendemos el significado. Un sacerdote, los sacerdotes eran herencia, eran herederos, hijos de Aarón. Amén. Aarón, ¿quién era? Hermano de Moisés, que Dios había elegido en una dinastía para sacerdote. Todos los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, eran escogidos para sacerdote. ¿Y eso qué hacían? Servir en el templo, presidir el culto, dirigir, aprenderse la ley en esa época. Amén. Y dice Jesús, vea usted, Jesús le dijo que ese hombre estaba moribundo. Y pasó un sacerdote en el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué este sacerdote pasó de largo? Porque guardaba el sábado y guardaba la ley y según él ya tenía la salvación comprada. Amén. Él se justificaba en la ley.
Él se justificaba en el sábado igual que todos los fariseos. Igual que todos los fariseos de la época y los fariseos modernos de esta época. Se justifican en la ley, no en Jesucristo. Por eso, amigo que me escucha, guarda, reposa en Jesucristo. Que Él te da el reposo, el cansancio físico y el cansancio espiritual. Porque si reposas el sábado solamente puedes reposar de un cansancio físico, pero tu mente, tu corazón sigue cautivo en las cárceles de tiniebla, en ese peso que tú sigues cargando y no puedes deshacerte de él. Solo Jesucristo te da ese descanso eterno. Y dice la Biblia en el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. ¿Quién era un levita? ¿Qué era un levita? No era un nombre de una persona, no era un apellido. Un levita era un descendiente de la tribu de Leví. Amén. Ellos no poseían heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado en el templo. Los levitas, Dios los había escogido para servir en el templo. El que servía en el templo tenía que memorizarse la ley de Dios, los mandamientos de Dios que le había dado a Moisés, mas no el mandamiento de Jesús que había escrito en Mateo 22, 34 al 40. No confundamos la ley de Moisés con el mandamiento de Jesús. Amén. No confundamos, amigo oyente. Amén. Porque la ley no te va a llevar al cielo. Entonces este levita pasa al sacerdote y pasa ahora levita. Y este hombre herido dice, ahora sí va a venir levita, que es un siervo de Dios, que trabaja para el templo. Amén, que limpia la iglesia, que la barre y está todos los días en la presencia de Dios. Este hombre sí tiene a Dios. Y me va a ayudar, pensaba ese hombre herido. Pero se equivocó nuevamente. Hermano, ese hombre se equivocó. Pasó el sacerdote y no lo ayudó. Pasó el levita que le servía a Dios y no lo ayudó. Amén. Ahora dice el versículo 3, sigamos leyendo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano. ¿Quién es un samaritano o qué es un samaritano? A veces nosotros creemos que un samaritano es la raza, amén, o una tribu de personas santas. No nos equivoquemos, amigo oyente. Un samaritano no es nada de eso. Un samaritano en esa época era lo más pecador que había. Amén. Ve, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 18, 9, usted va a encontrar que en el año 740 los asirios conquistaron a Samaria. Los asirios conquistaron a Samaria y a todos los israelitas. Y ellos, estando cautivos en Asiria, se mezclaron con los asirios, se casaron con mujeres asirias y le daban sus hijos a los asirios. Entonces viene él y se contamina. Los samaritanos se contaminaron, se mezclaron y ¿saben qué? También mezclaron las creencias religiosas. Trajeron esas costumbres paganas a su pueblo, a Samaria. Se mezclaron, quedaron impuros, ya no adoraban a Dios. Amén. Ya adoraban a Moloch, adoraban a Baal y trajeron esa costumbre y la radicaron en Samaria. Muchos dicen que Samaria eran pueblos extranjeros, eran pueblos vecinos. No, hermano. Samaria eran descendientes de Jacob. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos son descendientes de Manasés y de Efraín, los dos hijos que José estuvo y que Jacob heredó como hijos de ellos. Entonces los samaritanos son hermanos de los israelitas, amén, de los judíos. Pero como ya ellos no habían conservado las creencias judías, aquí sucede algo. Los samaritanos eran una raza mixta, mezclado, como habíamos dicho, amén. Y los israelitas
no los querían aceptar como israelitas, como judíos, por su contaminación, por su raza mixta, por su mezcla, amén. Y porque ellos ya no seguían la ley de Moisés. Entonces venía el pueblo de Judá, los judíos, y los rechazaban y decían que no eran judíos. Los tenían contaminados, hermano. Es más, para un judío, un samaritano era algo inmundo, era más inmundo que un gentil. Cuando un judío iba de Galilea, un galileo iba de Galilea a Judá o de Judá a Galilea, de por fuerza tenía que pasar por Samaria, porque Samaria, ese pueblo estaba en medio de ambos pueblos. Estaba en medio de Judá y en medio de Galilea. Pero como ellos despreciaban y tenían por inmundo al lado samaritano, porque decían que eran pecador, entonces venían, daban la vuelta. Si en línea recta demoraban un día, demoraban 5 días caminando, pero no pisar esas tierras, no contaminarse con los samaritanos, porque eran inmundos, eran impíos, eran los más malos que habían en la tierra para ellos. Eran más inmundos que los pecadores, que los gentiles. Entonces viene Jesús y da esta enseñanza y le dice, mira tú que el sacerdote pasó y no ayudó a este hombre que estaba herido. Pasó de largo. El levita pasó, que era otro hombre de Dios que servía en el templo, que guardaba la ley, guardaba el sábado, igual que el sacerdote, y pasó de largo. Pero vino este samaritano, lo más malo que podía haber parido la tierra, por llamarlo así, y se llenó de misericordia. Amén. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Cuánto es 2 denarios? 2 denarios es 2 días de trabajo. El valor de 2 días de trabajo puede ser $60. Vamos a llamarlo así. Sacó $60 y le dijo al del mesón, al del hotel, mira, aquí te dejo este herido, encárgate, cuídamelo bien, y si se pasa más, cuando yo vengo, yo te lo voy a cancelar, yo te lo voy a pagar. Amén. Hermano, y le dice Jesús a este fariseo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, vea, que no dijo ni samaritano, porque era inmundo aún mencionar la palabra samaritano. Amén. Y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué Jesús le dijo lo mismo? Porque los samaritanos, los judíos, los levitas, los sacerdotes, su salvación era en el sábado, era en la ley de Dios, no en el amor a Dios. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 1, Juan 3:8. Primero de Juan capítulo 4, versículo 8. Ese es el versículo. En primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Amén. Todo aquel que ama tiene a Dios, y el que no ama no tiene a Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús a este fariseo? Mira, fariseo, le dijo, o intérprete de la ley. La salvación no es por guardar la ley, la salvación no es por guardar el sábado, la salvación es por amor a mí. Amén. Y le dijo, todo aquel que ama tiene a Dios y ha nacido nuevamente. El que no ama no tiene a Dios. Podían haber guardado la ley. Este sacerdote, hermano, en esa época, ¿qué eminencia es esta? ¿Qué hombre podía ser más santo que un sacerdote según los ojos humanos, no según el corazón? Porque Dios pesa los corazones. Por este hombre guardaba todo y no tenía amor. No le importó ver ese prójimo allá. No le importó ver a ese hombre muerto, que lo habían asaltado y le habían robado todo. Y no le importó, porque él dice, yo no voy a ensuciarme con este hombre, porque ya yo tengo la salvación ganada, porque yo guardo el sábado y soy un sacerdote y le sirvo para Dios. Pasa el levita con la misma ideología. Yo no voy a hacerle favor a este hombre, porque yo guardo el sábado y voy a ser salvo. Hermano, si tú no tienes amor por tu prójimo, no tienes amor de Dios. Dios no está en tu corazón, porque el Dios se refleja con el amor. Amén.
Y todo aquel que tiene amor tiene a Dios. No dice que el que tiene el sábado o que guarda el sábado tiene a Dios y tiene la salvación. Esa es una gran equivocación del enemigo, del diablo, para apartarte del amor de Dios, para apartarte del amor verdadero y apartarte de la salvación. Y Jesús hace el llamado, que la salvación es a través de su amor, de su sacrificio. Jesús vino a la tierra a morir por la raza humana, por los más pecadores, no importa el pecado que tú hayas hecho. Jesús vino a morir por ti. Amén. Amigo que me escucha, no esperes la muerte para darte cuenta si la salvación es a través de las leyes o a través de Jesucristo. No esperes, hermano, que muera, porque después de la muerte ya no hay tiempo. Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Jesucristo es el perdón. Amén. Y tú no puedes estar con Jesucristo y estar con la ley guardando el sábado porque te desligaste, te soltaste. Y el que se suelta sin Dios, anda sin Dios. Léelo en Gálatas 5:4. Es más, te invito a leer el libro de Gálatas, que es muy lindo. Amigo oyente, el samaritano no es sinónimo de buenas personas. Era lo más malo que había. Puedes investigar, puedes leer. Amén. En cambio, lo que nosotros creemos, lo que nuestros ojos nos engañan, que el sacerdote y el samaritano eran eminencia, eran personas santas, su corazón estaba negro. Y este hombre que los señalaban como malo, que se había mezclado con los asirios, que ya habían traído sus razas, sus costumbres paganas a Samaria y lo tenían por inmundo, era el hombre que tenía más amor. Amén. Este samaritano malo, perverso, contaminado, así como lo retachaban los judíos, tenía más amor que los mismos sacerdotes que guardaban y que enseñaban la ley, y tenía más amor que los levitas que eran escogidos para trabajar en el templo de Dios. No nos confundamos. Si muchas veces tú te has visto como este hombre herido y en la calle, y tú has esperado ayuda de personas, eminencias santas, que guardan supuestamente la ley y te han dado la espalda, no te preocupes, que no solo has sido tú. Amén. El que no tiene amor, no le importa al prójimo. El que tiene amor, le importa a su prójimo. Si tú has estado, si Dios ha permitido que tú estés en la pobreza, en la miseria, sin trabajo, amén. Y las personas que tú creías que te amaban, que tú esperabas que te dieran la mano, se apartaron, te vieron y siguieron de largo. La otra persona que supuestamente, entre comillas, te amaba y te adoraba, al verte en el suelo, te vio y siguió de largo. Pero vino la persona que tú menos esperabas y te extendió la mano. Ese tiene a Jesús, ese tiene amor. Amén. No nos dejamos confundir, porque nuestros ojos nos confunden. A veces nosotros creemos que la santidad es por lo que vemos. No, la Biblia dice que Dios pesa los corazones. Hagamos una oración, amigo que me escucha. Repite conmigo. Jesús de Nazaret, gracias por esta enseñanza. Gracias porque la base de todo es tu amor, Jesús. Por ese amor tuyo hacia la raza humana, dejaste tu trono, dejaste el Padre, dejaste tu gloria y viniste a la tierra a morir por mí. Gracias por ese ejemplo, Jesús. Y eso no lo entendían los fariseos ni los samaritanos. No lo entendían los fariseos de antes ni los fariseos de hoy tampoco. Pero Jesús de Nazaret, gracias porque les ha abierto el entendimiento a personas que no entendían cuál era el paso y el método de la salvación. Ahora repite, Jesús, perdona todos mis pecados, todo lo que yo he hecho anteriormente. Perdóname por yo creer que la salvación era a través del sábado y no de ti. Gracias por mezclar, Jesús, porque me has abierto los ojos, porque yo mezclaba el sábado contigo. Y es imposible. Gálatas 5:4 me dice que es imposible. Yo no puedo hacerlo. Ahora perdóname, Padre Santo, mi ignorancia. Perdona también a aquellas personas que me enseñaron y me confundieron. Yo los perdono, yo los bendigo y yo los libero. Dígale. Ahora, Jesús, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Anota mi nombre y haz de mí una nueva criatura, un hijo tuyo. Para el día en que tú vengas a buscarme, yo ser levantado en las nubes junto con todos los santos, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Ahora, Padre Santo, aquella persona que está necesitada, súplele
todas sus necesidades, porque tú eres grande y tú eres poderoso. Y nadie, Padre Santo, puede hacer milagro a través de tu nombre si tú no les das esa autoridad. Porque así te decían a ti, Jesús, que tú hacías milagros a través de Belcebú. Así te decían los fariseos porque desconocían tu amor y tu poder. Ahora, Jesús, gracias porque has entrado en mi corazón y renueva toda mi mente, todo mi corazón y toda mi alma en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amigo oyente, y te esperamos el próximo domingo en este programa, a esta misma hora y en esta misma emisora. Bendiciones.